7:37 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al señor ministro de Salud Pública, doctor José Ruales. Lo invitamos a analizar un tema positivo en el país. Tiene que ver con la campaña nacional de vacunación 2023 respecto de la sarampión, poliomielitis, rubiola. ¿Cómo estamos? ¿Cómo llegamos a esta campaña nacional de vacunación, señor ministro? ¿Cuáles son las cifras que tenemos para volver a acometer contra estos en esta campaña contra sarampión, poliomielitis y rubiola? Bueno, muy buenos días, Miguel. Muchísimas gracias, Radio Democracia, por permitirme informar a la ciudadanía el trabajo que seguimos haciendo el Ministerio de Salud en todo momento, en toda circunstancia de emergencias y en la situación política. El Ministerio de Salud trabaja diariamente. Nosotros no podemos dejar de atender a los pacientes, a los heridos, a los niños, a la población. Y así es como estamos avanzando también en la campaña nacional de vacunación. Tenemos ya hasta el día 14 de mayo, hasta anteayer, en las primeras 2 semanas de campaña, 45% de los niños vacunados. Teníamos una meta en las primeras 2 semanas de 1.501.000 niños. Hasta el 14 de mayo hemos vacunado 1.672.000. Es decir, superamos la meta. Nuestra meta es vacunar en el primer mes, desde el 2 de mayo hasta aproximadamente el 6 de junio, alrededor del 70 al 80% de los niños escolarizados, entendiendo que hay un grupo de niños que no acude a la escuela porque están en teleeducación o porque no están escolarizados o porque tienen algún problema, pero estamos observando con mucha satisfacción que hay un mayor número de niños y estamos avanzando de una manera importante. Esto es muy bueno porque en este momento en el país no están circulando estos virus de la poliomielitis. La poliomielitis es una enfermedad grave que produce parálisis y que afortunadamente ya la eliminamos hace 30 años del país, pero no se ha erradicado en el mundo. Y eso genera un riesgo de que pueda volver a introducirse. Lo mismo ocurre con el sarampión y la rubiola. El sarampión, que tenemos ya desde prácticamente el año 97, la eliminación, ya no tenemos circulando el virus salvaje el virus autóctono, digamos, de sarampión en el país. Sin embargo, hemos tenido en la última década 3 brotes, un brote hace 10 años de 300 casos, hace 5 años de 19 casos y el año pasado tuvimos un caso. En todos estos fueron casos importados que empezaron a circular en el país. El sarampión todavía está en algunos países de Europa, en Estados Unidos, y el objetivo es vacunar a aquellos niños que durante los últimos 10 años dejaron de vacunarse, especialmente los últimos 5 años que bajó de manera importante la cobertura de vacunación por varios factores, y eso hace que el número de susceptibles, es decir, niños menores de 12 años que se quedaron sin vacunar, era ya mayor a una cohorte, es decir, a un grupo de niños que nacen cada año, más de 330.000. Si es que por algún efecto de la globalización de los viajes internacionales que son tan frecuentes, vuelve a introducirse a través de un enfermo una de estas enfermedades, podría tener de nuevo una epidemia a nivel del país. Eso es lo que queremos evitar ahora de manera definitiva. Es decir, queremos ya eliminar definitivamente el sarampión, y esto no lo estamos haciendo solo en el país, solo en el Ecuador, ¿no? Esta misma campaña se ha realizado en Colombia, en Brasil, en México, en los países vecinos, de tal manera ya de eliminar la enfermedad y el riesgo de muerte, de daño, de sufrimiento para los niños de manera ya total, definitiva para toda la vida. Señor ministro Ruales, esto tendría lugar alrededor de 2 meses y medio.
esta campaña para inmunizar alrededor de 3.7 millones de niños? Así es, ¿no? Son más o menos 3.7 millones de niños, que es la población de 1 a 12 años. ¿Cómo lo estamos haciendo? Empezamos el 2 de mayo a vacunar en establecimientos educativos, unidades educativas, escuelas, colegios, a todos los niños que han cumplido 1 año hasta los que han cumplido los 12 años o están por cumplir los 12 años. Durante estas 4 semanas vacunamos con brigadas del Ministerio de Salud apoyadas por personal del Ministerio de Educación o de las unidades educativas privadas en los establecimientos educativos, ¿no? Estamos visitando cada escuela, cada unidad educativa con nuestras brigadas de nuestros centros de salud, pero al mismo tiempo se sigue vacunando en los centros de salud, ¿no? Si por algún caso el niño no pudo ir ese día a la escuela, el papá, la mamá lo puede llevar al centro de salud para que reciba la vacuna. A partir del 6 de junio, durante todo el mes de junio, vamos a vacunar casa por casa en los barrios. Una vez que terminemos ya de recorrer todas las escuelas, vamos a buscar a los niños que por alguna razón no estuvieron en la escuela o no están en el sistema educativo, no están asistiendo a clases o por alguna otra razón no llegaron a tiempo. Los vamos a poder vacunar en los domicilios, casa por casa, y también vamos a mantener la oferta durante todo el tiempo, igual que el resto de vacunas. No se ha dejado de vacunar ninguna vacuna del programa regular, las otras, las vacunas del rotavirus, del neumococo, de la BCG, etcétera, se siguen vacunando normalmente. Pero en estos 2 meses lo que vamos a hacer es básicamente cubrir con una dosis adicional de refuerzo a los niños para evitar la reintroducción de estas 3 enfermedades graves: la poliomielitis, que causa parálisis, el sarampión, que es una enfermedad muy contagiosa y que puede producir problemas respiratorios y la muerte, y la rubiola, que es una enfermedad exantemática que produce malformaciones en los niños cuando afecta a las mujeres embarazadas. Generalmente produce malformaciones del corazón. Estas enfermedades ya no circulan en el país y con esta campaña queremos evitar definitivamente que se reintroduzcan en el Ecuador, igual que lo estamos haciendo de manera coordinada con el resto de países de América. Señor ministro Ruales, y con ello erradicar definitivamente esta reintroducción de estas enfermedades, poliomielitis, sarampión y rubiola en el país. Así es, ¿no? Recuerdan ustedes que ya hemos eliminado las enfermedades. ¿Qué quiere decir eliminados? Que los virus ya no están presentes en el país y solamente llegan con viajeros, con enfermos que vienen del exterior. Ya está eliminada la enfermedad, pero no está erradicada. Erradicada quiere decir que ya este virus ha desaparecido en todo el mundo. Esto ocurrió ya hace algunos años con la viruela. La viruela ya fue erradicada. No hay ningún país del mundo que tenga viruela. Sin embargo, estas enfermedades están eliminadas del país. La poliomielitis está eliminada de la región de las Américas, de Europa, pero se mantiene en 2 países, en Afganistán y Pakistán. Y mientras no se eliminen en esos países, debido a la globalización y a los viajes internacionales, pueden diseminarse en el mundo si no mantenemos la guardia alta, manteniendo la vacunación. El sarampión y la rubiola todavía no han sido eliminadas de las Américas, y la campaña que estamos haciendo ahora, junto con otros países al mismo tiempo, coordinadamente, en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud, va a permitir eliminar de todo el continente americano. Estamos utilizando vacunas seguras, son las vacunas que venimos utilizando hace 30 años. Son vacunas que a lo máximo producen una molestia en el lugar de la vacuna,
no tienen efectos indeseables, son vacunas muy seguras que van a salvar vidas. Doctor Ruales, esta campaña se ha mencionado que habrá alrededor de 40.000 brigadas, van a 15.900 unidades educativas, 6.000 centros de desarrollo infantil, pero también en los dispensarios de salud, los centros médicos, ¿estarán listas las vacunas quienes deseen concurrir a recibir las dosis? Así es, los centros de salud del Ministerio de Salud, más de 2.000 centros de salud, también nos estamos apoyando con el Seguro Social, el Seguro Campesino, pero en los centros de salud del Ministerio de Salud a nivel nacional se están ofreciendo también las vacunas todos los días, como regularmente. Pero, como usted bien dice, estamos trabajando en más de 15.000 unidades educativas, escuelas, en cerca de 6.000 guarderías o centros de desarrollo infantil o los CNH del MIES, y en ambos casos estamos haciéndolo coordinadamente con los maestros, con el personal educativo, con las cuidadoras de los centros de desarrollo infantil, ¿no? De tal manera que hay 3 oportunidades para que se puedan vacunar los niños. Una, los que están escolarizados, están recibiendo clases, estamos llegando a esos lugares. Solamente hemos tenido problema en algunas zonas rurales de Guayas y de los ríos, especialmente por las inundaciones, que algunas clases tuvieron que suspenderse, pero en el resto del país la vacunación en las unidades educativas avanza y se hace en los establecimientos educativos o en las guarderías, en los centros de salud todo el tiempo. Y una vez que terminemos esta fase a finales del mes, la primera semana de junio, empezamos a reforzar la vacunación con visitas familiares a los hogares, en las comunidades urbanas, en los barrios, en las comunidades rurales. Para eso nuestras brigadas se van a desplazar. Vamos a tener en algunas zonas el apoyo de las Fuerzas Armadas para proteger las brigadas, pero en general es un trabajo que el Ministerio de Salud ya conoce, está acostumbrado a hacer diariamente el trabajo a nivel comunitario, que es la segunda fase de vacunación. Señor ministro, ¿la vacunación es gratuita y se cuenta con el stock suficiente de vacunas para esta campaña? Sí, todas las vacunas del programa regular de vacunación del Ministerio de Salud son gratuitas. Todas las vacunas están además actualizadas a las cepas, a los virus, a las enfermedades que van ocurriendo y que muchas veces tienen cambios o formas diferentes, ¿no? Tenemos suficiente vacuna para vacunar en esta campaña a 3.7 millones de niños. En eso está totalmente cubierto, así como todas las vacunas del programa de vacunación, ¿no? Absolutamente todas las vacunas están aseguradas para todo el año 2023 en todos los centros de salud del país. Y si me permite, más allá de esta campaña, ¿cómo estamos con el tema del COVID, en donde luego del éxito que tuvo el gobierno en esta vacunación masiva, en qué situaciones que estamos frente al COVID que pasó a segundo plano? Bueno, el COVID, como todos conocen, la Organización Mundial de la Salud ya definió el fin de lo que comúnmente se llama la pandemia, ¿no? La pandemia es la emergencia internacional de un evento de importancia en salud pública. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un evento es nuevo, inusitado, como ocurrió con el COVID hace 3 años, y hay un riesgo para los estados de transmisión entre países y este se disemina a nivel global, se establece que hay una pandemia. Esas características ya desaparecieron, el porcentaje de personas inmunizadas a nivel mundial es alto, la virulencia de la enfermedad ha bajado,
Sin embargo, no estamos libres del virus, ¿no? Sino que el virus ahora ya está diseminado a nivel mundial, a nivel de todos los estados. Ya no es un problema internacional, sino un problema de cada país. Nosotros en lo que va del año hemos tenido una constante reducción del número de casos. Las últimas semanas hemos tenido casos más bajos, las 2 últimas semanas de 600 a 450 casos. Tenemos, por ejemplo, en la provincia del Guayas, el número menor de casos desde el inicio de la pandemia. La semana pasada tuvimos 81 casos, que es el número menor. En el caso de Pichincha, mantenemos una pequeña meseta, pero en general lo que podemos decir es que está bajo control. La pandemia no está incrementando los casos, no está produciendo casos graves. Tenemos esporádicamente una muerte a la semana y semanas que ya no tenemos defunciones, afortunadamente, y el número de casos hospitalizados ya es menor a 60, más o menos, en las diferentes entidades públicas y privadas. ¿Qué es lo que pasó a la final? ¿Cuál es el resultado final? El número de casos confirmados con laboratorio, que es el mecanismo de confirmación, desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad fue de 1.065.000 casos confirmados por laboratorio. Es indudable que ha habido un subregistro, especialmente el año 2020 y a inicios del 2021 no teníamos todavía capacidad total en laboratorio y por lo tanto es muy probable que ese valor sea mucho mayor y al menos estemos hablando de una cada 10 personas que por lo menos se contagió de COVID durante estos 3 años. Y en el caso de las defunciones sumamos un total de 46.525 que fueron también defunciones confirmadas por laboratorio o probables de acuerdo a los síntomas clínicos, ¿no? La mayor parte de las defunciones se produjo en el 2020, antes de la introducción de las vacunas, cuando la letalidad era del 10%, quiere decir que la probabilidad de morir fue de 1 cada 10 personas que se contagiaron. En lo que va del año tenemos 17.000 casos, ¿no? Pasamos de 229.000 el 2020 a 384.000 el 2021, 433.000 el 2022, y este año en lo que va apenas tenemos 17.000 casos con una letalidad muy baja de 0.4%, es decir que tenemos menos de una muerte por 250 casos. Y luego de este proceso exitoso con la vacunación, ¿qué viene? ¿Habrá que vacunarse como la influenza y otras vacunas que se administra anualmente? ¿Habrá que vacunarse frente al COVID con las nuevas variantes últimas? Esto se ha generado nuevas vacunas, se habla en el mundo, hemos leído la bivalente, la vacuna. ¿Cómo enfrentar este futuro luego de pasar esta etapa de la pandemia, doctor Ruales? Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que estamos aplicando van en 3 temas. El primero es el mantener e incluir a este virus, el virus SARS-CoV-2 que produce el COVID, es un virus respiratorio. Los virus respiratorios tienen unos comportamientos que a veces son impredecibles y están, como usted bien lo dice, mutando, cambian de variedad debido a cambios genéticos todo el tiempo, como ocurre con el virus de la influenza. Cada temporada no es exactamente el mismo virus y por eso hay que generar una nueva vacuna anual y vacunarse para prevenirse de esta nueva cepa o variante. Esto es lo que está ocurriendo con el virus SARS-CoV-2. Primero lo hemos incluido ya en nuestro sistema de vigilancia epidemiológica de infecciones respiratorias aguda grave
y estamos haciendo el seguimiento tanto clínico en los hospitales como de laboratorio para identificar a través de la genética, de la genotipificación, las variantes que van cambiando y van circulando. En este momento, la variante predominante en el país es la HBB.1.5, ¿no? Nosotros hacemos entonces la vigilancia y lo mismo hacemos con otros virus respiratorios como la influenza, la parainfluenza, el virus sincitial respiratorio, el adenovirus, etcétera. Entonces, lo primero estamos incluyendo ya en el manejo regular de los virus respiratorios, ya no como un virus especial, sino como uno de los virus al que le vamos a seguir con laboratorio, con mucha cautela, cada caso nuevo, cada caso que tiene diferente presentación clínica. Lo segundo es que estamos fortaleciendo ese sistema de vigilancia. El laboratorio del INSPI, estamos desarrollando esas capacidades en los laboratorios de los hospitales y en una red con las universidades, de tal manera de estar mejor preparados. Tercero, estamos desarrollando un programa de fortalecimiento de la capacidad nacional para responder a pandemias y epidemias, ¿no? Esto incluye la capacitación del personal y la capacitación, el fortalecimiento de la respuesta de los establecimientos de salud, dotación de equipos de protección, dotación de material, de insumos, dispositivos para la respuesta, ¿no? Es decir, y lo último, incluir la vacuna del SARS-CoV-2 en el esquema regular de vacunación a partir de este próximo semestre, a partir del mes de junio. Hemos ya completado el ciclo para poder estamos ya en la etapa de el transporte de la vacuna que hemos comprado a través del mecanismo COVAX de Naciones Unidas. Esta es efectivamente la vacuna bivalente. ¿Qué significa bivalente? Que tiene dos cepas, la cepa ancestral, la original, y la cepa Omicron, ¿no? Y esta es un poco más eficiente que las vacunas anteriores. Nosotros en el esquema de vacunación estamos manteniendo el esquema de refuerzos para la población general y especialmente la población con vulnerabilidades, las de riesgo, los mayores de 60 años. Que fueron en los últimos momentos, en lo que va del año, el 99% de los fallecimientos son personas mayores de 65 años. Entonces, este esquema de vacunación, que puede ser anual o semestral, dependiendo del comportamiento del virus, que empezará el mes de junio, se enfocará en los mayores de 60 años que ya recibieron el refuerzo, es decir, este será ya una forma regular para las personas que tienen enfermedades coexistentes, especialmente enfermedades con inmunosupresión, y al personal que va a seguir manejando las enfermedades respiratorias en los hospitales. Señor ministro, quisiera consultarle más allá de esta campaña de el Ecuador libre de sarampión, poliomielitis y rubiola. Ayer la OMS difundió que desaconsejaba tomar edulcorantes porque no ayudan al tema del peso, el tema de la diabetes y tiene efectos indeseados para la salud. ¿Qué piensa usted del uso de los edulcorantes por este anuncio de la OMS? Sí, ese es un trabajo que hace el Comité de la Organización Mundial de la Salud luego de la revisión de muchos estudios clínicos que se hacen a nivel mundial, ¿no? En primer lugar, recordar que el consumo de azúcar, especialmente el consumo de azúcar en niños, conlleva riesgos importantes en la nutrición, especialmente en el desarrollo de la obesidad y de problemas metabólicos, y lo propio ocurre en la edad adulta. Muchas de las personas entonces han reemplazado
el uso del azúcar por uso de edulcorantes. El estudio se refiere a que el uso de edulcorantes en la dieta no contribuye a la reducción de la obesidad, ¿no? Es decir, que no es un factor que por sí solo va a lograr que reduzcamos el consumo total de calorías y que más bien puede generar otros problemas especialmente en ciertos tipos de edulcorantes, ¿no? Digamos, una forma de decirlo es, si usted va solamente a reemplazar el azúcar por edulcorante, eso no va a ayudarle a reducir de peso. Si quiere hacerlo, lo tiene que acompañar con actividad física, con reducción del consumo de grasas, con reducción de carbohidratos totales, etcétera. Pero no es un factor que influya directamente en la reducción de la obesidad, solamente el cambio de azúcar por edulcorante. Otra cosa son algunos otros factores de riesgo que puede tener el alto consumo de edulcorantes sobre otros problemas de salud. Y señor ministro, para concluir este diálogo y agradecerles la atención a la revista de Opinión y Democracia, ¿qué llamada haría a propósito de esta campaña que se ha iniciado de inmunización por un Ecuador libre de poliomielitis, sarampión y rubiola? No, yo quiero convocar a los padres de familia, a las madres de familia, para que acudan con sus niños. Recuerden que estamos vacunando en las escuelas, en los colegios, en las guarderías. Si no lograron que se vacunen con la brigada que el Ministerio de Salud está recorriendo en las diversas escuelas, pueden acudir a los centros de salud del Ministerio en cualquier día, de lunes a domingo. El Ministerio de Salud no para. El Ministerio de Salud sigue trabajando todos los días, 24 horas al día, 7 días a la semana, no importa que haya inundaciones o crisis políticas, seguimos trabajando todos los días. Bien, al señor ministro de la Salud Pública, doctor José Ruales, muchas gracias por atender a la revista de Opinión y Democracia. Ministro, muy amable. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un buen día para todos. Muy amable, muy buen día, buscando la verdad en la revista de Opinión y Democracia. 8:04 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar precisamente sobre la muerte cruzada que ronda en el país y que implicaría el cierre de esta asamblea vergonzosa, mediocre, que hace lo que le viene en gana con la venia de la Corte Constitucional. Invitados, el doctor Ramiro Rivera y el doctor Esteban Ron.